mes de boxes. Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también sois aficionados al deporte rey de la categoría del motor. En esta ocasión vamos a hacer un post y un previo. Vamos a hablar del Gran Premio de Hungría que se ha disputado este pasado fin de semana y vamos a hablar del Gran Premio de Alemania que se va a disputar este próximo fin de semana. Como decíamos, mes de julio, 5 fines de semana tenemos. De esos 5, 4 van a tener grandes premios y este pues ya es el último, ¿no? El Gran Premio de Hungría y luego el Gran Premio de Alemania, que es el último que nos va a ocupar en este mes antes de irnos de vacaciones. Para comentar lo que ha sido y lo que creemos que va a ser el Gran Premio de Hungría y de Alemania, respectivamente, en esta ocasión estamos bastantes del equipo. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos, ¿cómo estamos? Ya con ganas de coger las vacaciones, ¿verdad? Sí, un poquito, aunque bueno, la verdad es que la Fórmula 1 se va a ir de vacaciones con chicha, tensiones entre varios pilotos, el mundo de la Fórmula 1 en general. Efectivamente, hay tensiones. También tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, hola a todos y a todas. Pues nada, a mí me fastidia, que pare la Fórmula 1, que se tomen estas vacaciones, porque además en agosto a mí me apetece ver carreritas, cosa que es muy raro. Siempre que hay alguna, pero este mes creo que hay una, ¿no? En agosto, en todo lo que es el mes. Tenemos, si no recuerdo mal, tenemos Bélgica. Me parece recordar, así de memoria. Y también tenemos a Porti. Muy buenas, Porti. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Dani? Pues nada, aquí deseando de contar esta última carrera que, bueno, no es que nos podamos llevar una gran alegría, pero sí que hemos visto los alonsistas un pequeño rayo de luz al que nos agarraremos a él sin duda durante este parón. Y ya nos llevaremos el chasco en otra carrera. De momento vamos a relamernos un poquito con lo que ha pasado en esta. Efectivamente, un rayo de esperanza, un rayo de luz entre las nubes negras que teníamos en el equipo Honda. Como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa. Ponemos alguna promo y nos vamos a meter primero en alguna noticia que tenemos suelta por ahí. Luego, Gran Premio de Hungría, resumen de lo que ha sido la clasificación y la carrera, nuestras opiniones, y después recordaremos horarios y todo lo relacionado con el Gran Premio de Alemania, que será el que nos ocupe la semana que viene. 11º jornadas de podcasting. Una amplia mirada al mundo de la comunicación alternativa. 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es. Y empezamos con una noticia que llevábamos tiempo pues pendientes de esa confirmación y que la verdad es que tal y como está el campeonato y sobre todo tal y como está la casa Mercedes, pues añade un poquito de leña. Nico Rosberg confirma que estará 2 años más con el equipo Mercedes, tal y como están ahora mismo, con Nico Rosberg y Lewis Hamilton en las 2 primeras posiciones del Mundial y que además justamente ahora Hamilton se ha puesto en primera posición quitándole esa primera plaza a su compañero de equipo. Pues yo creo que alguno, metiendo a Hamilton, alguno va a salir de Mercedes en los próximos años porque al final tanta tensión de luchar por un campeonato entre ambos, pues llega a un punto que yo creo que ya esta temporada ya está llegando a ese punto de, mira, yo me piro de aquí y adiós muy buenas. El problema es que, claro, cualquiera de los dos abandone Mercedes es dar un paso hacia atrás importante, ¿no? Con lo cual no hay ningún equipo ahí que digas apetecible, entre comillas, y eso lastra un poquito, ¿no? Y dice, pues venga, pues no me queda otra que aguantarme, pero si hubiera un equipo ahí
que plantara cara de tú a tú, me imagino que igual hasta Rosberg no renovaría con Mercedes, o incluso Hamilton forzaría una salida, porque ya llega un punto de que, vamos, ya llevan 3 años que, bueno, el primer año vale, el segundo tal, y ya ya están ahí dándose palos cada 2 por 3, ¿no? Y hemos tenido aquí en Hungría pues, poco más que, vamos, sacan los cuchillos y se dan, ¿no? En la rueda de prensa especialmente, o sea que, no sé. Si en 2017 Red Bull, Mercedes o incluso McLaren empiezan ahí a plantarle cara seriamente a Mercedes, no descarto que Hamilton en este caso, porque Rosberg acaba de renovar, decida irse y probar en Ferrari, que siempre se ha hablado mucho de Hamilton en Ferrari. Bueno, yo creo que ya se acabó la broma, ¿no? Yo creo que ya, digamos que se le acabó el faro a Rosberg cuando Kimi Räikkönen anunció que firmaba por un año más, se quedó con el culo al aire y esto ya era cuestión de horas o días, vamos. Yo creo que eh, ya se quedó solo y ya estaba claro que no tenía otro sitio donde ir, porque yo creo que la única manera de presionar a Mercedes con respecto a un sueldo más poderoso que el de Mercedes era Ferrari. Ya eh, echarle un faro a Mercedes de que te vas para irte a Williams o a Sauber o a Toro Rosso no tenía ningún sentido. Así que, bueno, yo, como dice Emma, ahora prácticamente es más fácil que se vaya en los próximos años, abandone el equipo Hamilton por aburrimiento que se vaya Rosberg, ¿no? Sí, desde luego muy, muy tonto sería, ¿no? A día de hoy al menos. A ver si el año que viene con los cambios en la reglamentación ocurre algo, alguna escudería realmente le hace frente a Mercedes y entonces el panorama cambia un poco, porque ya digo, a día de hoy, en mi opinión, mm, ningún piloto, si está en Mercedes, tiene la intención de irse, a no ser que no sea, pues eso, como amenaza, ¿no? Sí, y Mercedes tiene candidatos a ocupar el asiento, ¿no? Tiene ahí a Pascal Wehrlein, tiene a Esteban Ocon, que está ahí aprendiendo en Renault. Digamos que tiene pilotos interesantes que vienen desde abajo para que, digamos, deberían ocupar un puesto en Mercedes. Y claro, Pascal Wehrlein ya lleva una temporada en manos, seguramente el próximo año siga en manos. Esteban Ocon, si quiere evolucionar en su carrera deportiva, igual acaba en Renault o algún tal. O sea que estas balas se van acabando y sí, Mercedes tiene Rosberg, Hamilton, pero vamos, o sea, está formando a pilotos para darle un camino, ¿no? Es lo que pasa con Red Bull, que están ahora Verstappen y Ricardo, y Carlos Sainz, pues no tiene, o sea, si quiere evolucionar se va a tener que ir de Toro Rosso, porque no veo a Red Bull regalando tanto ni a Ricardo bueno, ni de broma a Verstappen, con lo cual pues formas a pilotos para que al final acaben en la competencia, pues a veces hay que prescindir de unos, entre comillas, de estas vacas sagradas, pues para, pues eso, ahorrar todo un dinero en su sueldo y, y eso. Ujú. Y bueno, como decía, teníamos alguna noticia suelta. La verdad es que estamos en una época muy veraniega la Fórmula 1 desde hace un tiempo, en la cual pues no tenemos más que este tipo de confirmaciones de vez en cuando. Y si os Sí, parece, nos metemos. hay una cosa, perdona Dani que te corte, y es que alguna noticia hay, pero han ido surgiendo de cosas que han pasado en Gran Bretaña y aquí en Hungría. Me refiero al tema de la lluvia en pista, por lo que sucedió en Gran Bretaña, que ahora se les ha ocurrido la idea de que vale, cuando hay un safety car en periodo con la pista mojada, pues digamos que sale. En el caso de Gran Bretaña, ¿no? 5 vueltas, pim pim, la pista se va secando, pero en vez de dar la carrera lanzada, pues que se vuelva a la parrilla de salida y que volvamos a ver
una salida normal, ¿no? ¿Os acordáis de aquella idea de que llegó a estar aprobada? Quiero recordar que tras periodo de safety car todos los pilotos iban a poner en parrilla de salida y a ver una resalida, ¿no? Que al final se abortó, pues quieren recuperar la idea, pero para periodos en pista mojada, ¿no? Y después también ha habido noticia porque la FIA ha aclarado el tema de la radio con Rosberg en Gran Bretaña. En aquel momento especulamos de que, bueno, ahora sabiendo que te van a caer de segundos, pues sí, era muy interesante ver cómo van a reaccionar los pilotos, los equipos y pilotos aquí en Hungría y hacia adelante. Y la FIA ha estado hábil aclarando ahora de que para contrarrestar esto, de que, venga, nos sale rentable 10 segundos, pues venga, lo vamos a hacer y esto podría ser una epidemia. La FIA ahora dice que cuando haya un mensaje de este tipo que, por ejemplo, le pasó a Rosberg, obligatoriamente los pilotos tienen que pasar por el pit lane. Con lo cual, eso indica que en el pit lane es zona free. Ahí en el pit lane se pueden hablar de todo, decir las indicaciones de todo y lo que quieran. Pero una vez que están fuera del pit lane, ahí no se puede decir nada. Con lo cual, lo que la FIA explícitamente no, pero está dejando caer es que la sanción pasa a convertirse en un drive-thru, ¿no? Porque si obligatoriamente al decirte un comentario de este tipo tienes que entrar en pit lane, pues te va a caer más de los 10 segundos que le cayeron a Rosberg. Y de hecho ya hemos visto cómo le ha pasado a un piloto aquí en Hungría, aunque vimos la sanción, pero los motivos por los cuales sancionaron en este caso a Baton a mí me parece un poco, bueno, tampoco lo que está, por el motivo que sancionaron a Rosberg vale bien, pero en el caso explícito aquí de Baton para Hungría no me parece, sobre todo tratándose que, como explicó Baton, tema de freno, seguridad, pues estaba digamos que entraba dentro de lo permitido, pero los comisarios optaron con que no. Con lo cual ahí la FIA ha decidido, ¿cómo Oye, se Emma, dice? y Poner no, el parche sobre la herida o algo así. oye, Emma, Dime. ¿y no será que la FIA oye desde boxe? Pues Porque puede ser, no te digo que no. no sé, vamos, no quiero colgar medalla, pero acordáis que yo propuse como solución, o sea, como posible sanción, cuanto menos la sanción de Rosberg debía de ser el tiempo que se tardaba en pasar en hacer Sí, lo un paso. recuerdo. Claro, porque digo, Ujú. es lo mismo que tú pasaras por el pit lane y un mecánico pues te hablara o te mostrara una pancarta o lo que sea. Bueno, fuera parte de la broma, que aparte yo no sé si lo que yo he oído es equivocado o es cierto. Lo que yo tengo entendido es que a partir de ahora tú puedes entrar por el pit lane y durante ese tiempo te pueden estar hablando en la radio sobre cosas eh, Sí, has oído bien. técnicas. Eso. O sea, cualquiera entra en pit lane y ahí es libre, ahí pueden hablar de lo que les entre en gana. Pero imagínate que surge una emergencia estando en pista y el ingeniero le suelta lo que le soltó a Robert, por poner un caso, ¿no? En ese caso, el piloto está obligado a pasar por el pit lane. Si los equipos hacen eso estando en pista, están obligados, con lo cual al final eh, te está cayendo un drive-thru sin ponerte en la sanción, pero te está cayendo un drive-thru, ¿no? Pero lo que dice por de sí, o sea, ahora en régimen de pit lane, ahí, al contrario que hasta ahora, que no sé, una vez ponías neumático en pista, olvídate, ahora sí, en el carril de boxes ahí pueden hablar de lo que quieran. Con lo cual la FIA vuelve a poner el parche sobre la herida, vuelve a modificar el reglamento en marcha. Bueno, esto ya es un Cristo que tuvo la culminación aquí en Hungría porque ha pasado de todo aquí en Hungría, ¿no? Para empezar en los libres, Hamilton tuvo un accidente, cosa poco extraña, la verdad, pero sí, se fue en los libres 2, tuvo un encontronazo con la barrera de neumáticos. Y al margen de esto, los libres pues fueron la verdad bastante normales, los Mercedes arriba, continuación Red Bull, Ferrari, etcétera.
Y ya metidos en la clasificación, la Q1 la verdad es que fue, vamos, esto más caótica, no he visto una Q1 en los últimos años, porque para empezar cayó toda el agua que no ha caído en los últimos años en, en Hungría, debió caer de repente en el circuito porque la sesión se retrasó como 30 o 40 minutos, el inicio de la Q1. Finalmente se autorizó a que los pilotos salgan y empezaron a salir, etcétera, etcétera. Muy bien, todos bien, lluvia extrema, por supuesto. Y bueno, empezó a volver a caer el chaparrón, con lo cual bandera roja y otra vez para adentro. Otra vez esperar que la cosa amainara un poquito. Y así fue, amainó. Y en la resalida, pues Marcus Ericsson se va largo y se va contra el muro, con lo cual otra bandera roja, otro parón. Y otra vez a sacar el coche de Ericsson y volver al procedimiento de volver a los coches en boxes, sacarlos, etcétera, ¿no? Una vez solucionado lo de Ericsson, vuelven a salir, hacen sus vueltas, empiezan a marcar sus mejores tiempos, la pista aún está muy, pues con bastante agua, y el siguiente en irse contra el muro es Massa, con lo cual otra bandera roja, se vuelve a parar la sesión, los coches en boxes, pues, etcétera, etcétera, lío de neumático, no sé qué, y como veis, o sea, fue un caos aquí de Q1 tremenda. Y se da la paradoja que la Q1 al final, ahora no recuerdo cómo fue, ha sido tan caótica, no recuerdo qué fue lo que provocó el que a falta de minuto y medio ya con una bandera roja la FIA dijo, mira, ya no se vuelve a poner bandera verde porque a falta de minuto y medio no tiene sentido. Y provocó algo muy curioso de que, por ejemplo, Ricardo, Verstappen, Hulkenberg, Pérez, Bottas, Palmer, Massa, Magnussen, Ericsson, Verlaine y Arianto no cumplieron el 107%, pero muchos de estos, salvo Verlaine y Arianto, por clasificación puramente, sí que se clasificaron para la Q2 y Q3 respectivamente, ¿no? Pero si da la circunstancia que el reglamento dice que si en la Q1 no cumples con el 107%, pues bueno, no te clasificas para la carrera, ¿no? Con lo cual, primer lío porque, pues vale, sí, tú elegiste mal cómo hacer la vuelta, entre tanto parón, etcétera, no diste marcado un tiempo para estar ahí arriba, pues tu problema, ¿no? Y muchos ahí diciendo, esto, la regla del 107% que está para aparentar, porque si al final un caso este es hipotético se la saltan a la torera, pues no tiene mucho sentido que la norma siga existiendo porque, vamos, yo creo que desde que la pusieron con esto de que en su época con España, etcétera, etcétera, y ya en aquel momento llegaron a un acuerdo tácito de que, venga, va, la ponemos, pero en caso de que no puedas cumplirla, os vamos a permitir correr. No ha habido ningún coche que se le haya prohibido disputar la carrera. Y en este caso es que hombre, era llamativo ver como por ejemplo Ricardo, que fue tercero en la clasificación, pues no cumplió el 107% de la Q1 y con lo cual no debería clasificarse para la carrera, ¿no? Los comisarios de todos estos, Ricardo, Verstappen, Hulkenberg, etcétera, entendieron de que ante las circunstancias especiales de la Q1 con tanto agua, tanto parón, pues eh, prevalecía la regla de que, bueno, pudieron continuar en la sesión de clasificación y marcar un tiempo más rápido, ¿no? La verdad que ha sido un poco lioso, la Q1 fue caótica y apenas los coches pudieron hacer 3-4 vueltas seguidas porque, ya os digo, primero el agua, después el accidente de Ericsson, después el accidente de Massa y ahora ya me vino a la cabeza, después el último fue el de Arianto a falta de minuto y medio, una cosa así, o sea, la Q1 fue caótica, ¿no? Como veis ahí. Y de ahí que Juan no pudo ver la clasificación. De ahí, Juan, el problema ese que ves en la clasificación de que lo que decía de Ricardo, que no cumplió el 107% y de repente está ahí puesto tercero, ¿no? Acabó la clasificación tercero, ¿no? De ahí el lío de la clasificación. Con lo cual, sí, realmente sí. estoy bastante de acuerdo contigo en que es una norma que está totalmente obsoleta, ¿no?
se hizo aposta para el equipo español, para la escudería española, ¿cómo se llama? Hispania, ¿cómo era? HRT Hispania. HRT Hispania. Y a día de hoy, pues por suerte, yo creo que deberían eliminarla, pues eso, porque ya no tiene sentido. Aparte que creo recordar que históricamente se llegó a aplicar, no sé si un par de veces al principio de todo, ¿no? En el primer año que llegó HRT y en alguna de las primeras carreras, porque es que después empezaban a decir, vale, no ha hecho el tiempo, pero en los entrenamientos se ve que sí, que ha hecho tiempos, que... mira, lo que tienen que hacer es eliminar tonterías del reglamento y esta es una de las cosas que lo único que crea es confusión llegado situaciones como la que se dio este fin de semana, ¿no? Con lo cual, de forma oficiosa, la Q1 se quedaron Arianto, Verlaine, Ericsson, Magnussen, Massa y Palmer. Como digo, de forma oficiosa porque estos no cumplieron el 107%, que, como decía Juan, o sea, si pones una norma, pues cúmplela. Y vale que al final no tener en carrera a Ricardo, Verstappen, Hulkenberg, etcétera, sería un lastre. Pues sí, pues macho, pues hubo pilotos que sí que marcaron el tiempo y estuvieron en el 107. Sí, O es sea, más, pero te es que fastidies. es más, yo creo que fue, bueno, yo creo no, fue el problema viene no porque la decida aplicar o no la decida aplicar, el problema es un problema de software, que una vez ya está metido esos parámetros en el programa, fue lo que sucedió, pero yo creo que en ningún momento había intención de aplicarla. No, que no había ningún momento aplicarla, eso seguro, vamos, o sea, porque de hecho no la aplicaron, o sea que yo entiendo en este caso es especial por lo que sucedió en la Q1, lluvia, tanto accidente, venga, va, doy un paso, pero, ostras, macho, pues elimínala. O sea, si no, en un caso como este que la podías aplicar, porque, o sea, es aplicable, o sea, Ricardo no marcó el tiempo 107% de tal, fuera. Me da igual, se llame Ricardo, Schumacher, Senna o Prost o lo que me da igual, tío. No cumpliste la norma del 107%, no continúes en la Q2. Lo que pasa es que aquí esa era la primera vez que pasaba algo así tan drástico que ¿cuántos fueron? 8 pilotos, ¿no? Una cosa así. No cumplieron el 107%. Debe ser la primera vez que pasa así. De repente la Q1, 8 tíos, no, o 9. Pero es más, esto es esto es el problema endémico que lleva en la Fórmula Uno arrastrando 3, 4, 5 años. El problema es que no hay espectáculo en carrera. Entonces tú encima no le puedes poner trabas. O sea, si tú sabes que el único espectáculo que va a haber durante la carrera va a ser que se peleen los dos Mercedes, pues si encima tú le quitas a Red Bull de en medio y le vas quitando coche, pues son estas arreglitos que se hacen en cada carrera para ir parcheando y que la carrera vaya, digamos, se luzca un poco. Y hoy se hace esto, mañana se evita que descalifica a Vettel, mañana intentaremos que, Sí, sí. yo qué sé, así. Sí, sí, entiendo tu punto por decir. La verdad es que no. Está claro que si eliminaran estos pilotos, pues que casi no había ni carrera, ¿no? La cuestión es que pasando a la Q2, en la que la pista se fue secando poco a poco, aquí Hungría estrenaba nuevo asfalto y había cierta preocupación, pero bueno, al final la pista se fue secando, no volvió a llover y eso provocó que ya al final de la Q2 los pilotos empezaron a montar el super blando, ¿no? Pero aún así se quedaron Nasser, Gutiérrez, un Kimi Raikkonen que la verdad que el equipo, en este caso fue más cosa del equipo que el propio Kimi porque no lo supieron sacar bien adecuadamente en la pista y al final pues como suele pasar en este tipo de circunstancias que la pista se va secando paulatinamente el que marca la última vuelta pues es el que tiene más chance de hacer el mejor tiempo y Kimi pues fue de los primeritos y casi en hacer el tiempo, ¿no? Y de ahí que no consiguiera pasarle a la Q3 y después comentaré un problema adicional que tuvieron los Ferrari aquí en Hungría, ¿no? También se quedaron Pérez, Dani Kvyat y Romain Grosjean, ¿no?
Y ya pasados en la Q3, décimo fue Bottas, noveno Hülkenberg, octavo Jason Button, séptimo Alonso, sexto Sainz, quinto Vettel, cuarto Verstappen, tercero Ricardo, segundo Hamilton y pole para Rosberg. Y aquí tuvimos la última polémica porque en el último intento de vuelta rápida, pues iba en situación de pista, iba primero Alonso, después de Alonso iba intentando marcar mejor tiempo Hamilton y después de Hamilton más atrás pues venía Rosberg, ¿no? ¿Y por qué menciono a Alonso, Hamilton y Rosberg? Porque resulta que en el último intento de marcar mejor tiempo Alonso comete un error y hace un trompo, con lo cual sacan banderas amarillas y Hamilton, que venía a continuación de Alonso, se encuentra las banderas amarillas y pierde la vuelta. De hecho, una vuelta que estaba marcando, estaba poniendo en morado los sectores, ¿no? Con lo cual la pole a Hamilton ya, que en aquel momento la tenía, pues se le priva un poco de seguir marcándole y mejorar su tiempo, ¿no? Lo que pasa es que los pilotos a continuación se ven perjudicados y sorpresa para todos, llega Rosberg y marca la pole quitándole apenas una décima o dos décimas, ¿no?, a Hamilton. Y hubo cierta polémica porque, bueno, al final se investigó a Rosberg como 5 horas después de finalizar la clasificación. Hubo lío en la rueda de prensa porque poco menos que Hamilton le dijo a Rosberg que cómo podía ser esto, si habiendo banderas amarillas no has frenado, etcétera, etcétera. Y al final casi como un poco de presión, no sé si un poco recordando aquella presión de Hamilton y Alonso en el 2007, pero lo cierto es que al final investigaron a Rosberg por el tema de la bandera amarilla, por si frenó o no frenó, y al final pues no sancionaron a Rosberg y iba a salir desde la pole, ¿no? Y hubo cierta polémica porque esto juntaba al 107% a lo de la radio de Gran Bretaña y a esto de que a Rosberg no lo sancionaron por estando sacando bandera amarilla debido a lo de Alonso. Pues la verdad es que la FIA pues, se ha grajeado, ya ha ganado todas las críticas aquí en Hungría, se le han compactado todas, ¿no? Y a mí me llama la atención o sea, porque pusieron la cámara subjetiva y ves como Rosberg, imagino que en la telemetría, que así lo expuso el equipo ante los comisarios, en la telemetría, pues al parecer Rosberg frena bastante antes de llegar a la bandera roja, llegar al punto de bandera amarilla, como unos 20 kilómetros hora, una cosa así. Pero bueno, tú ves la subjetiva y el tío va a fondo, o sea que yo no entiendo muy bien qué pasó. Imagino que es uno de estos puntos que comentaba Porti, que había que dejar a Rosberg primero para un poco que siguiera un poco la lucha y que no ponérselo más fácil de lo que ya tenía Hamilton. El caso es que al final Rosberg se libró y salía desde la pole aquí en Hungría. Y como veis, el pique Rosberg-Hamilton caldeado, ¿no? Porque en la rueda de prensa después de la clasificación hubo toquecitos, se llegaron a tocar físicamente, miradas, sonrisa irónica de Hamilton o palabras y a saber lo que hubo tras bambalinas. Yo es que flipo con estas cosas, vamos, que sea Hamilton el que se crea que con moral o con ética para poder corregir las cosas que hace Rosberg, es que es de traca, vamos. Y yo aplaudo a Rosberg, vamos, es que lo veo fenomenal, porque es que si hubiera sido al contrario, todo el mundo estaríamos diciendo que es la genética del campeón, que es que como cuando uno tiene instinto asesino, es el último en frenar, el que va al límite, intentan sobrepasarlo, porque eso tienen los campeones, en fin. Eso estaba claro, o sea, es que si el caso es al contrario, la disculpa es que Hamilton tiene la genética del campeón, intenta siempre sobrepasar los límites. Lo hace Rosberg y bueno, es que hay que ver, no se puede hacer, no es ético, porque todo el mundo nos para. Yo lo que ha hecho Rosberg lo veo bien. Otra cosa es la decisión de la FIA. Eso ya, que no puede ser que al final se salte 2 banderas amarillas y no tenga sanción y luego gente por
no hacer caso a una bandera azul, pues lo sancionen más que eso, ¿no? Pero lo que hay es que esto es lo que tiene, hacer las leyes cada media hora, o sea, conforme van saliendo. Sí, sí. Y este es un poco el punto crítico que tiene la FIA, ¿no? Por un lado son ultra proteccionistas con el tema de la lluvia, con lo que pasó con Jules Bianchi, etcétera, etcétera, y después ves como esto, que Rosberg con doble bandera, bueno, hay mucha especulación porque igual Rosberg solo pasó con el momento del sector donde pasó, solo había una bandera en vez de doble bandera, el caso es que había bandera amarilla y el reglamento dice que, mira, tienes que aflojar, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Por una parte son ultra proteccionistas, que cuidado, cuidado, que no vamos a salir, hay 2 gotitas en la pista, no vamos a sacar los coches, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un piloto, venga, hay bandera amarilla, para que vaya a tope y tal. Yo también estoy contigo, que Rosberg hizo lo que tenía que hacer, evidentemente, ¿no? Pero otra cosa es que la FIA, pues, mira, te ha saltado la bandera amarilla, estos segundos de sanción y sales desde atrás. Sí, Perdón, mí, perdón. no, a mí es que lo que más me fastidia en el fondo de todo esto es la actitud de la FIA, ¿no? Porque tampoco fue que, digamos, actuara de oficio, sino que tardó varias horas en llegar a investigar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto dará una sensación de que no hay un criterio único, que están un poco a verlas venir. Eh, es el ambiente general de que hay en la Fórmula 1, de que las normas son diferentes para uno que para otro. Por ejemplo, en esta misma carrera, bueno, no hemos entrado todavía en la carrera, pero se ha sancionado a Esteban Gutiérrez por no respetar una bandera azul. En teoría, una bandera azul es muchísimo menos, saltarse una bandera azul es muchísimo menos grave que saltarse una amarilla o una doble amarilla. No voy a entrar en si Rosberg, porque para mí también hizo bien, pero bueno, quizá sí que sea. Los comentaristas en la televisión comentaban que lo de la doble amarilla obliga a tener el coche en disposición de en un momento dado pararlo completamente, ¿no? Con lo cual una décima en el sector pues tampoco es que sea mucho lo que frenó Rosberg, pero vamos, que estas son cosas que la FIA debería de ser ahí la que impusiera el ritmo, la que tuviese la capacidad de actuar independientemente de las presiones que hayan, de los comentarios que puedan hacer los equipos o los pilotos y de todo este tipo de cosas, ¿no? Y en esta ocasión imagino que, siendo malos, imagino que Hamilton intentó hacer la misma que le hizo a Alonso en Hungría hace años, pero en este caso se encontró con que Mercedes fue la que defendió a Rosberg ante los comisarios, a diferencia de lo que pasó con Alonso, Hamilton y McLaren en el 2007, ¿no? Y de ahí seguramente que Rosberg salga en la pole, ¿no? Porque llega a ser otro, imagino que el equipo pues igual ni se empeña en que Rosberg mantuviera la pole position, ¿no? En fin, que la verdad que el sábado cargadito hay de cositas interesantes. Mira, hay una teoría que es que no quiero meter la pata, pero hay una teoría que dice que la explicación más sencilla tiende a ser la más certera, ¿no es? Algo así, no es el... Sí, la navaja de Ockham. Exactamente, no estaba seguro de que fuera. Yo no quiero ser pesado, pero es que yo lo que imagino es que aquí las cosas las deciden dos a discreción, según les vaya conviniendo. Me estoy hablando de las altas esferas. Y los demás estamentos simplemente están para ir dando coartadas, encubriéndolas, dando pequeñas explicaciones, tapando y así, si lo veis así, con perspectiva, os dais cuenta de que es lo más plausible. O sea, porque no es normal de que cada 2x3 se cambie una norma para uno, para otro, ahora aquí, ahora no, sino esto responde a que uno dice, no, esto tiene que ser hoy así, este tiene que salir aquí, este no se le puede suspender, a este hay que darle fuerte, a este, y luego pues ya utilizaremos
las normas si nos conviene y si no, pues decimos que otra cosa. Entonces, yo hasta que no lo vea de otra manera, es que para mí es lo más sencillo. Volviendo al rendimiento en pista, no sé vosotros, pero después hablaremos en carrera, pero a mí me decepcionó un poco los Red Bull, me esperaba más aquí ya de entrada en la clasificación, es cierto que empezó ahí mojada, pero al final montaron los super blandos y fue la pista seca, es cierto con algún parchecito mojado que nos permitió ver alguna contravolante interesante, pero me esperaba más de los Red Bull viendo lo que pasó en Mónaco y que Hungría pues suele parecer un poquito a lo que pasa en Mónaco, pues me esperaba un poco más de los Red Bull y que se unieran al grupo de luchar contra los Mercedes en vez de estar luchando contra los Ferrari que como os comentaba antes en los test post Gran Bretaña resulta que tuvieron un problema con el turbo que se encendió y la FIA les obligó a reforzarlo, lo cual les provocó añadirle en ese reforzamiento unos 2 kilos extras al coche, con lo cual ya os podéis imaginar que aparte del aumento de peso de 2 kilos, pues que te metan 2 kilos ahí en una zona que no tienes previsto, pues te desequilibra un poquito el coche, ¿no? Con lo cual el Ferrari aquí en Hungría pues no era el Ferrari que se esperaban en Ferrari. De ahí que, por ejemplo, hasta Fernando Alonso dijo que de no ser por el trompo que hizo, seguramente hubiera quedado quinto por delante del propio Vettel, que no me extrañaba. No me extrañaría. Desde luego, como decía Emma, ya solo lo que es el sábado, esa clasificación, esos entrenamientos libres de la mañana y sobre todo el movimiento que veo en los despachos ya ha dado pues para un fin de semana cargado de cosas de las que opinar. Pero sin duda, al final lo más importante es lo que llega el domingo. El domingo una carrera que se disputaba en seco, que ya no veíamos ningún tipo de problemas con la lluvia y que comenzaba con una mala salida de Nico Rosberg, que perdía un poco posición con Dani Ricciardo y sobre todo con Hamilton, que Hamilton pues salía casi sin ningún problema. Si bien Ricciardo conseguía ir hacia la zona exterior de la pista para intentar adelantar, la verdad es que se le veía en segunda, incluso en algún momento parecía que se ponía en primera posición. Sí que se veía un poco penalizado por un rastro de sepilita, que es ese material que echan sobre sobre el aceite que se pierde sobre la pista en algún tipo de accidente y que no deja de ser un impedimento a veces cuando se intenta traccionar después, que hay que limpiar el neumático de esa sustancia, ¿no? Quizá fue lo que penó un poco a Ricciardo, muy valiente en la salida y que intentaba ganar esa segunda o incluso primera posición, intentando adelantar a los dos Mercedes y que, bueno, se veía un poco penalizado. Con esto teníamos ya pues a los Mercedes en primera y segunda posición, Hamilton, Rosberg. Por detrás teníamos peleando al equipo Red Bull y al equipo Ferrari por ese segundo cajón del podio, ese tercer cajón del podio y bueno, pues luego pues por ser el primer equipo detrás de los Mercedes, el segundo equipo detrás de los Mercedes y quien daba bueno pues una buena sensación era Fernando Alonso, que no solo mantenía la séptima posición, sino que mejoraba un poco, superaba a Carlos Sainz en la salida y que también, bueno, en esta primera parte de la carrera veíamos los problemas que luego también dará de que comentar. Lo que comentaba ya Manuel, ya avanzaba de los problemas de Jenson Button con, si no recuerdo mal, el sistema hidráulico que lo obligaba a entrar en la línea de pit para poder recibir información de los mecánicos y poder arreglar el asunto y que al final pues acababa en una sanción para el piloto británico que tenía que volver a hacer un drive-thru y perder ese tiempo pues por haber recibido órdenes por radio de forma irregular. Como decía, los Mercedes en las primeras posiciones, parecía que los Red Bull, pues más o menos esa primera parte de la carrera, digamos que aguantaban un poco el tirón de estos dos Mercedes que gobernaban en la carrera con mano firme
Y era Vettel uno de los primeros que hacía la parada en boxes para intentar, bueno, pues adelantar un poco la estrategia, intentar ganar algo de posición con los pilotos que tenía por delante, con los dos Red Bull. Y, bueno, sobre todo también mantener distancias con Fernando Alonso, aunque bueno, iba ya un poquito más retrasado. La verdad es que por arriba está Mercedes, luego Red Bull y Ferrari, luego ya viene el resto de toda la parrilla y que bueno, en este caso pues teníamos a Fernando ahí acechando y también a Carlos Sainz que estaba detrás. Quien pica con el cambio de Vettel es Ricciardo, intentando un poco defenderse, ya que por delante no podía hacer nada, por detrás tenía que mantener posición con Sebastian Vettel. También lo hacían después Hamilton y Verstappen, que bueno, que había hecho también una buena salida, Max Verstappen, y que con el cambio de neumáticos de Vettel, con lo que pasaba es que se reincorporaba detrás del piloto alemán. Luego también teníamos a Kimi Räikkönen recuperando posiciones. La verdad es que había salido atrás y estaba tirando para adelante, intentando estirar un poco más los neumáticos que el resto. Y a partir de este cambio primero de neumáticos, una vez que se asientan todos, que han vuelto a pista, teníamos otra vez a Mercedes dominando la carrera, manejándola muy bien en cuanto a tiempo, sin desgastar demasiado los neumáticos, sin consumir demasiada gasolina. Hamilton, pues como un reloj, haciendo sus vueltas. Rosberg siguiéndolo. Ricciardo y Vettel por detrás. Luego también teníamos a Raikkonen que había ganado posiciones al estirar sus vueltas con los neumáticos. Verstappen que había perdido esa posición con Vettel y con Raikkonen sobre todo, pero bueno, Raikkonen con una parada menos. Y que bueno, veíamos pues Alonso y Carlos Sainz, que eran, digamos, lo que después de estos equipos lo que nos interesaba, en décima y en décima posición, seguían peleando un poco. Durante bastantes vueltas teníamos la carrera, digamos, ralentizada por el equipo Mercedes, totalmente dominada, y que veíamos que Kimi, que digamos estaba con esa estrategia distinta, entraba un poquito más tarde, sobre la vuelta 30, para cambiar los neumáticos, bajaba de puesto, llegaba a la séptima posición, que comparado con la decimocuarta de la que salía es bastante buena posición para ese primer cambio de neumáticos y que sobre todo dejaba una estrategia distinta a los demás que posiblemente después tuviera su resultado. Al final, bueno, quedaba con Fernando y con Carlos Sainz, digamos ahí en el medio, adelantaba a Fernando sin apenas problemas. Y era Ricciardo, digamos, de esos grupos de cabeza quien intentaba adelantar un poco la entrada y hacer una jugada con el equipo Mercedes, y que la verdad es que bueno, no tenía demasiadas consecuencias para el equipo Mercedes y que bueno, sí tenía para Ricciardo, bueno, lo afianzaba en esa posición en la que se encontraba. La verdad es que hemos tenido pues a los Mercedes sin demasiado problema, tirando un poquito más al final, cuando Daniel Ricciardo sí que iba bastante más rápido. Hamilton ha vuelto a recuperar digamos, la velocidad, el descentrarse un poco en cuanto a mantener ritmo de neumático, de consumo de gasolina e ir un poquito más rápido, un poquito más alegre. Y donde teníamos un poquito digamos, de emoción era pues a falta de 20 vueltas, cuando Kimi hacía la última parada en boxes, se situaba detrás de Max Verstappen con las ruedas súper blandas y que, bueno, Verstappen que llevaba las blandas se encontraba, si no recuerdo mal, unos 8 segundos por detrás del Holland por delante de Kimi cuando Kimi salía de boxes, y que en unas 2-3 vueltas la verdad es que le recortaba prácticamente toda la diferencia y veíamos ahí el ataque durante varias vueltas de Kimi Räikkönen intentando pasarlo. Max Verstappen se defendía bastante bien. Los coches iban relativamente parejos, con lo cual a Kimi le faltaba algo de coche pues, para pasarlo. Tenía que tirar de experiencia y un poquito del riesgo, pues alargar un poco las frenadas. Y teníamos aquí un tema delicado en la vuelta 57, cuando faltaban apenas 13, en la cual Max Verstappen se defiende en la línea de meta digamos, demasiado salvajemente, haciendo un cambio de dirección que Kimi no controlaba,
y que bueno, pues tocaba con Verstappen, perdía parte del alerón delantero, una parte muy pequeña, que supuestamente le dejaba con un poquito menos de carga aerodinámica y lo alejaba un poquito de Max. Luego hemos visto pues alguna frenada también un poco agresiva de Verstappen también en la primera curva, cuando Kimi Raikkonen tenía que abrirse demasiado pues para no chocar y que la verdad es que al final pues ha mantenido la posición hasta el final. Por detrás, bueno, teníamos a Fernando Alonso que seguía haciendo su carrera, a Carlos Sainz que también, y por delante pues no veíamos demasiadas posiciones. Finalmente, Hamilton se hacía fácilmente con la carrera en primera posición, Nico Rosberg llegaba detrás de él a 2 segundos prácticamente, la verdad es que ha ido totalmente controlada por el equipo Mercedes la carrera. Dani Ricciardo consiguió una tercera posición por delante de Sebastian Vettel, que al final pues se acercaba un poco. Luego Max Verstappen, como decíamos, lleva quinta posición, seguido a escasos metros de Kimi Raikkonen. Luego ya a partir de ahí un poco descolgados totalmente, pues ya habían pedido una vuelta. Llegaba Fernando Alonso, Carlos Sainz, Valtteri Bottas y Nico Hülkenberg, séptimo, octavo, noveno y décimo en ese orden. Y a partir de ahí pues ya llegaba Sergio Pérez, Jolyon Palmer, que tuvo la posibilidad de haber conseguido algún punto para el equipo. Lo que pasa es que tenía una salida de pista y eran 3 pilotos los que lo adelantaban, con lo cual pues se ha visto con problemas. Luego tenemos a Esteban Gutiérrez, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, el Kvyat, la verdad muy desaparecido el compañero de Carlos Sainz, Felipe Massa, totalmente perdido el segundo Williams, Pascal Verlaine, Marcus Ericsson y Rio Arianto. No ha finalizado Jenson Button, al final de la carrera pues ha tenido que retirarse. Bueno, pues la verdad es que yo creo que Rosberg ha perdido una oportunidad bastante buena de convertir la a pole con polémica, por lo que comentamos antes, en victoria y por poco se le escapa un poquito más porque en los primeros metros hasta le adelantan los Red Bull y estuvo hábil en las curvas a continuación en poder recuperarse y al menos amarrar la segunda posición, ¿no? Porque, bueno, a partir de la salida Hamilton hizo lo que le dio la gana y, bueno, marcó el ritmo que él quiso, cuando él quiso, se fue cuando quiso, etcétera, 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 que al final tuvo un poquito de complicación en la parte final de la carrera, ¿no? Tuvo ese lío con Esteban Gutiérrez, que yo creo que está bien sancionado porque el tío, pues, evidentemente perjudica a Hamilton. Otra cosa es que a Rosberg también Rosberg en comparación con la bandera del sábado también le tenían que haber cascado su correspondiente sanción. Pero el caso es que también estuvo muy feo el gesto de Hamilton hacia Esteban Gutiérrez, que el propio Gutiérrez le recriminó en Twitter. Con lo cual yo creo que hasta Hamilton le deberían haber cascado algún punto de sanción en su carnet o deportivamente, porque tampoco puedes ir soltando peinetas ahí a quien te dé la gana. Esto lo ven millones de personas, incluidos niños. Y al margen de este feo gesto de Hamilton, pues yo creo que hizo la carrera que le dio la gana, como decía antes, y cuando el equipo que sospechaba que estaba compactando un poquito el grupo para igual perjudicar las aspiraciones de Rosberg, pues le enchufó ahí al Mercedes y enseguida marcó mejores tiempos por una diferencia de un segundo, que incluso después en rueda de prensa, en el corralito, le preguntaron los periodistas si estaba jugando con Rosberg y tal, y no lo dijo así, que sí que esté jugando con Rosberg, pero bueno, poco le ha faltado para decirlo así explícitamente, ¿no? Y después, al margen de esto, los Red Bull, como os comentaba antes, a mí me decepcionó bastante. Es cierto que ahí con Ricardo en la segunda parada intentaron ahí pescar a ver si caía algo, pero bueno, incluso Red Bull haciendo entrar antes con esa segunda parada Ricardo casi compromete el podium de este con respecto a Vettel hacia final de carrera, porque ese segundo juego de neumáticos blandos de Ricardo ya estaba un poquito en las últimas, en la última parte de carrera y por poco le cuesta el podium a Ricardo. Y al margen de esto, quizá lo más alentado es
la buena carrera de Raikkonen, por qué no decirlo. Salía atrás y le tocó remontar y por un momento por fin vimos a un Raikkonen que le mete el coche a Verstappen. Es cierto que yo creo que Verstappen debería haber sido sancionado. Yo creo que sí que se mueve ahí un par de veces, pero Verstappen ha sido lo suficientemente hábil como para que no cantase ahí a las leguas de que se moviera varias veces, ¿no? Como ya hemos visto, por ejemplo, ¿cómo fue? Con Magnussen y otro piloto en Austria, ¿no? Que también se movió dos veces y a Magnussen fue el que sancionaron y el que se movió pues estaba más claro, ¿no? En este caso Verstappen ese sutil movimiento, pero está claro que para mí se mueve y debería haber sancionado, pero por fin vemos a Raikkonen aquí en Hungría que le intentó meter el coche a Verstappen un par de veces. Es cierto que al final no pudo hacerlo y se tuvo que conformar con quedar por detrás de él, pero al menos le metió al coche, ¿no? Y después destacar a Alonso que confirmó un gran premio de 7 porque quedó séptimo en todas las sesiones, clasificación, libres y carrera. Y como él dijo, pues es el primero del grupo de los perdedores, las cosas como son, porque después de Mercedes, Red Bull y Ferrari vienen los perdedores y al menos McLaren y Alonso pues es el primero de este grupo, ¿no? Que para McLaren ya es bastante, tal como de los lodos que venimos. Yo destacaría por empezar por el final, ¿no? Ya que estaba hablando de McLaren, ¿no? Eh, mm, no la carrera de Alonso, yo destacaría la carrera de McLaren durante todo el fin de semana. Lo que hemos podido ver es que el coche está para estar en esa posición. Lo estuvo durante todo el fin de semana y lo confirmó en carrera. O sea, no es de estas carreras en las que en los libres parecía que tenía un buen coche, luego llegaba la clasificación y se le veían las carencias, y luego en carrera, dependiendo de la suerte, de los accidentes, pues conseguía un sexto, un quinto. No, aquí ha estado todo el fin de semana, pues entre el cuarto y séptimo puesto y es lo que ha conseguido a final de carrera. O sea que, bien, el único problema que yo veo de McLaren es que el único coche que se retira otra vez. Yo creí que se habían centrado en los problemas de fiabilidad y son interminables. Con el tema de Verstappen y Raikkonen, bueno, la noticia es como tú dices, la noticia no es la carrera de Raikkonen, la noticia es que parece que de vez en cuando conserva algo de sangre y a veces se le calienta y bueno, por fin vimos cómo le echa el coche varias veces, nada más, a Verstappen. También es verdad que tuvo otra oportunidad y yo creo que de 20 pilotos de la parrilla, 15 le hubieran echado el coche al final de la primera recta. Y en el movimiento, no sé, yo es que lo veo tan claro, se ve tan claro cómo cambia dos veces de posición. Se apoyan al final en que el segundo movimiento era simplemente para coger la trazada de la curva, pero el resultado final es que tú cambias dos veces y además apoyado en que la nueva normativa lo que dice es que tú no puedes cambiar ya de trayectoria si el piloto que viene atrás ya está a la altura de tu coche, ¿no? Y eso se produce en el momento en el que en uno de los movimientos se carga el alerón de Raikkonen. Yo lo veo tan claro que una vez que no lo han sancionado, yo ya no sé si es no sé, no sé en qué se apoyará, la verdad. Yo lo veo claro y al final de tan claro no lo sancionan, pues seguramente el que esté equivocado sea yo, eso por supuesto.
De verte. Sí, dime. Sí, es que no lo sancionen, es que no hubo ni investigación ni nada, que dices, al menos hubo contacto, que hagan una investigación, ¿no? A ver qué ha provocado el contacto, igual hasta, yo qué sé, si tienen que sancionar a Kimi porque fue el culpable, pues que tal, ¿no? Pero es que no hubo ni investigación ni nada, ¿no? Con lo cual lo deberían tener ultra claro ellos. Es que el problema, en mi opinión, el problema no viene del segundo movimiento en el que él va a coger la trayectoria de la curva, que es la 3, sino el problema viene de cuando sale de la segunda curva y primero se queda en el medio de la pista y cuando ve que viene Raikkonen es cuando pega el volantazo. Ahí ya tiene uno, si ahora luego te vas para el otro lado, no. Es que, no sé, yo ya te digo, Sí, yo lo veo claro. es una pena que no esté aquí Juan, que está teniendo problemas de conexión porque por el chat, por Telegram nos está diciendo que es de la opinión de que lo de Verstappen es legal y dice que lo que tú decías antes, Porti, que para él hace un cambio de dirección y el segundo cambio él lo interpreta que es justamente para trazar la curva, ¿no? De acuerdo, pero pero ahí hay que, en el momento en el que Palte rompe el alerón de Raikkonen, ahí por lo menos lo deberían de investigar, ¿no? Sí, sí, Otra al cosa es que menos. no se lleguen a tocar, pero bueno, se tocaron, ¿no? Perjudicó a Raikkonen. Sí, sí, como digo, investigar, que después de la investigación dicen que, vean, Verstappen libre, culpable o lo que sea, pero al menos investigar, o sea, por cosas más tal, pues ya han abierto investigación. O sea, es que tampoco. ¿Qué es? Porque es Verstappen, que vale, que me parece. O sea, Verstappen cada vez, salvo lo que pasó en Mónaco, que se tocó contra el muro unas par de veces, el resto de carreras con Red Bull, para mí lo está haciendo genial, ¿no? El tío adelanta a piñón y defiende las posiciones como un campeón. Pero. mm, mm, o sea, se le puede investigar, vamos, y se le puede también eh, sancionar, vamos, o sea, que tampoco aquí Bueno, sí, dime. yo creo que estas cosas luego florecen a lo largo de la semana, ¿sabes? Yo creo que a lo largo de esta semana, eh, si nadie comenta el tema, pues será que todo el mundo lo ha visto bien. Si no, ya habrá alguien que pegue el tirito y diga algo sobre lo que ha hecho Verstappen. De todas formas, esto de los cambios de movimiento y tal es como, no sé, o sea, es como decirte cómo tienes que andar por la calle, o sea, vamos a ver, o sea, vale que al final llegamos al que está por reglamento también, al final luego acabaron poniendo en el reglamento que solo puedes hacer un movimiento de dirección y tal, pero vamos a ver, o sea, es que al final casi que pongan por reglamento cuánto porcentaje de oxígeno pueden respirar los pilotos, porque vamos, vale que si se pueden cambiar de dirección todas las veces que quieran, adelantar se pone ultra complicado, ¿no? Pero es que Sí, también te ayudan es con el la, DRS y tal, pues sí, es el enésimo parche que se puso un día para solucionar una problemática y que no se le dieron las vueltas suficientes ni se puso la casuística total de qué es lo que pasará en todos los casos. Entonces, pues es lo que pasa ahora, pues que vienen estos casos y tú dices, vale, hace dos trayectorias, quizá la segunda sería para esto, pero claro, no, y no está claro. Y es porque en su día no está determinantemente que claro, pero bueno, ya está. Yo, para continuar con Verstappen, diría que hizo una magnífica salida. Y si no es porque se vio atrapado, no atrapado, taponado por Hamilton, y ya lo que tenía era el muro, creo que se podría haber hecho hasta con la primera posición, porque cogió el rebufo de Hamilton y iba mucho más rápido que él. En la salida, luego también destacar, aunque hizo una mala salida Rosberg,
le volvió a echar un poco de arresto y consiguió salvar la segunda posición porque prácticamente a la llegada al pasar la segunda curva estaba más cerca del cuarto puesto que del segundo. Así que, bueno, vemos como siempre Rosberg tiene estos destellos pero que luego parece que al final siempre le falta algo. Y con respecto a lo que ha pasado en carrera y que Hamilton se veía con capacidad de retener la carrera, con confianza de que no lo iba a pasar Rosberg, y muchos acusan a Rosberg un poco de pasividad y que podía haberle atacado. Yo lo único que tengo que decir es que me huele a que volvemos a los pactos de equipo, a las órdenes de equipo, a lo que ya sucedió el año pasado, y el que llegue a la primera curva primero, pues ya ahí se acabó la carrera. No, desde luego es cierto que Hamilton no le quita mucha diferencia en el campeonato, pero ya está líder con lo que ha pasado aquí en Hungría. Es cierto que imagino que Rosberg, si no es así, pues es un poco burro, pero cuenta con que Hamilton va a ser sancionado por el tema de las unidades de potencia y tal que comentamos en el podcast pasado, pero vamos a ver. O sea, mejor que lo ha tenido este año Rosberg para ganar el título, no lo va a tener, yo creo, salvo que caiga aquí que se la nie Marte con Júpiter y Venus en los próximos años, con lo cual a Rosberg se le está escapando una oportunidad de oro, y aparte un Hamilton que comete errores, ¿no? Porque en la parte final de carrera cometió un error, ¿no? Que se fue un poquito largo en una curva y tal, y o sea que es un Hamilton que no es aquello infalible que no comete ningún error, no, el tío de vez en cuando comete algún error, ¿no? Y aún con estas, pues Hamilton ha recuperado ¿cuántos puntos? Pues 40 y pocos puntos desde lo 49. desde lo de Cataluña y tal, o sea, y Rosberg, pues pese a hacer la pole, por ejemplo, aquí en Hungría, pues eso decía antes, o sea, de que tú ves la primera curva y dices, aquí Rosberg cuarto, y al final estuvo Abel para meterse segundo en la tercera, ¿no? En la segunda curva, perdón, y lo consigue, pero un poquito más y acaba el Gran Premio cuarto o quinto, por eso, pues no salir un poquito bien, ¿no? Y la verdad es que vamos a ver cómo va el tema de la tensión entre los dos, cómo juegan ambos, no ya no solo dentro de la pista, sino fuera de la pista, y cómo juega su papel el equipo. Ahora vamos a Alemania, casa de Rosberg, que de hecho creo que ha sido el último ganador del Gran Premio de Alemania, él. Eh, o sea, vamos a ver, porque como esta temporada Rosberg no lo va a tener, y ya pasamos el Ecuador del Gran Premio y Hamilton líder. O sea que en su momento llegamos a principio de temporada, bueno, Hamilton lo va, al final acabará ganando y tal, y como veíamos que Rosberg gana, cuarta, ¿qué fueron? ¿4 o 5 victorias consecutivas? Creo que fueron 4, ¿no? Y si Hamilton no podía, digo, ostras, que al final igual Rosberg se queda en el campeonato, y al final pues todo se ha diluido, y de este grupo de 4 carreras en 5 fines de semana, a falta de la última, que complete el cuarteto, pues el que sale súper reforzado es Hamilton, y Rosberg pues sale con 2 años más de contrato, pero sin un título que tenía. A lo poco que hiciera un poquito razonablemente bien, pues lo tenía casi en la mano. Sí, yo quisiera tocar también otro tema, Emma y Dani, porque ¿qué os parece esto de estudiarse la radio entre equipos? ¿Cómo lograron evitar que Ricardo le hiciera un undercut a los Mercedes solo por escuchar las órdenes de equipo de Red Bull? Hombre, yo creo que no fue tanto así, ¿eh? Yo creo que eso fue más una película
que sacaron ahí de la Rosa, Merlos y Vila del Prado en la retransmisión, más que otra cosa sí, que es cierto, como comentaba antes, que Ricardo y Red Bull pues echan un poquito ahí la caña y tal, intentando hacer algo, ¿no? Pero es que fue Ricardo meterse en boxes y Hamilton metió ahí segundos extra en su Mercedes y bajó los tiempos. Y No, Hamilton y Rosberg, los dos. o sea que realmente Undercut duró lo que tardó Ricardo en salir de boxes, o sea, no creo. Y de hecho, como decía antes, por poco le perjudica entrar tanto antes, porque Vettel no pudo, ¿no? Bueno, y si no, pierde ese podio, ¿no? Con lo cual yo creo que no. En este sentido, yo creo que los Red Bull no pudieron, tanto Ricardo como Verstappen no estuvieron al nivel de los Mercedes, aquí en Hungría en concreto. Y por eso que decía antes que me decepcionaron porque me esperaba, viendo lo que pasó en Mónaco, que Ricardo ahí sí que, digamos, no se llevó la victoria porque más fallo de Red Bull, ¿no? Pero ahí en Mónaco sí que dominó Ricardo, ¿no? Y me esperaba algo similar, igual no igual, pero similar aquí en Hungría y no. Desde luego lo que comentas por ti, el tema de las radios, obviamente es una cosa que nosotros como aficionados tenemos acceso en diferido y según la producción. Los equipos de Fórmula 1, aparte de que han hecho sus cábalas para ellos mismos, habrán hecho las cábalas para los rivales, están pendientes de lo que son los datos en el momento de que ellos tienen que cambiar y son conscientes de lo que están haciendo el resto de equipos. No creo que saquen ventaja pues de estar escuchando la radio. Igual les coincide que bueno, pues pueden estar escuchando algo, pero bueno, las señales las van a ver, igual que han cogido en algún equipo y han sacado los mecánicos con las ruedas para no cambiar las ruedas, simplemente para intentar coger algún rival despistado, pues en este caso lo mismo. Desde luego, para mí el Gran Premio, digamos que deja descartado totalmente que haya alguien que pueda plantar la cara a los Mercedes esta temporada, que todos van a tener que conformarse con intentar hacerlo la temporada que viene, que vemos tanto a Red Bull como a Ferrari prácticamente en ese segundo o tercer escalón del podio de equipos y que el resto pues son completamente irregulares, unos más que otros. Hay equipos que sabemos que no van a pasar de la cola, pero por ejemplo Williams en este Gran Premio pues ha estado desaparecido con Valtteri Bottas y totalmente desaparecido con Felipe Massa, que también decir que Honda sí se le ve que sigue teniendo problemas, que se pudo ver en el coche de Baton, pero que por el otro lado también parece que algo están haciendo bien y que Fernando pues lo está aprovechando y está consiguiendo puntos, que es importante para el final de temporada del equipo, para luego lo que van a recibir económicamente el año que viene y lo que les va a permitir hacer con ese dinero. Y que yo creo que aquí hemos visto pues lo que decíamos siempre, Max Verstappen es un piloto muy joven, viene de karts de hace no mucho, tiene un coche muy potente, con lo cual se encuentra en situaciones con gente que tiene mucha experiencia, como es el caso de Kimi Räikkönen, y que quizá está pecando un poco más de lo que esperábamos de ser agresivo Verstappen, y que pues se está dando al final en estas situaciones. Tiene una falta normal y asumible de experiencia, es su segundo año, y yo creo que va a ser un gran piloto de Fórmula 1 dentro de un par de años cuando tenga un poquito más de experiencia, porque el coche ya lo tiene ahora, digamos que el nombre ya lo está haciendo ahora, con lo cual en 2-3 años con un coche que le pueda competir al resto de la parrilla, yo creo que va a dar mucha guerra a los de arriba, pero claro, a día de hoy es lo que estaba diciendo, o sea, tenemos el equipo Mercedes y luego ya vienen pues los dos que pueden mantener un poco el tipo y luego ya el resto. Y yo creo que esta carrera pues lo ha dejado bastante en evidencia. Y luego sobre todo pues lo que ya hemos comentado, ¿no? De las decisiones parece que no son iguales cuando es un coche de cabeza que cuando es un coche final y que no depende mucho de
del reglamento, sino un poco de la interpretación del reglamento que haga pues la gente que en ese momento esté al cargo de dirigir la carrera, y que estamos viendo pues cosas que a veces no nos explicamos, a veces creemos que afectan más a unos que a otros, siendo una sanción similar lo que deberían ponerle, o digamos siendo una infracción similar, y que bueno, que eso está siendo pues digamos el pan nuestro de cada temporada en los últimos 2-3 años. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo que podemos hacer es pasar a contar cómo están las clasificaciones una vez que pues, han terminado el Gran Premio. No sé más si lo tienes por ahí, si no ya lo digo yo. De pilotos te refieres, ¿no? Pilotos y Pilotos y equipos. escudería, sí, tendríamos. Sí, pues primero Hamilton 192, segundo Rosberg 186, tercero Ricardo 115, Kimi cuarto con 114, quinto Vettel con 110, Verstappen sexto con 100, Bottas séptimo con 56, Pérez octavo con 47, Massa noveno con 38 y cerrando el top 10 Carlos Sainz con 30. Y en cuanto a equipos, primero Mercedes 378, segundo Ferrari 224, tercero Red Bull con 223, va a ser muy interesante ver quién se lleva a la segunda posición. Cuarto Mercedes con 94, quinto Force India con 74, también interesante ver quién se lleva a la cuarta. Sexto Toro Rosso con 45, séptimo McLaren con 38, también muy interesante ver el duelo Toro Rosso-McLaren, que lo comentaba Carlos Sainz, que estaban sorprendidos de que McLaren se les ha vuelto un rival duro en carrera. Octavo Haas con 28, noveno Renault 6. Por cierto, comentar que Renault, no sé si os llamó la atención ver a los Renault un poquito más adelante de lo habitual. En concreto, Palmer estuvo ahí luchando por un puntito, al final él cometió un error y se le fue a pique. Lástima. El caso es que noveno Renault con 6, décimo Manor con 1, ese que consiguió Berlín en Austria, y sin puntos Sauber, que por cierto Sauber que ya ha anunciado que tiene nuevos dueños y que en teoría pues gracias a esto no va a desaparecer. No va a desaparecer económicamente, pero bueno, que tiene que ponerse las pilas, porque están a estas alturas de campeonato con lo que ha sido el equipo Sauber y están con 0 puntos, con lo cual quedan en los únicos que no han puntuado esta temporada todavía. La verdad es que un poco de pena sí que da pues, verlos ahí abajo. ¿Y os parece entonces que comentemos lo que se nos viene ahora este fin de semana, Gran Premio de Alemania? Venga. Bueno, pues Vamos allá. como siempre, recordemos, Gran Premio en Europa. Empezamos los viernes con los libres 1 a las 10 de la mañana, libres 2 a las 2 de la tarde, todo esto en horario peninsular español. El sábado, libres 3 a las 11 de la mañana, con la clasificación a las 2 de la tarde, como es habitual, y carrera también, como es habitual, el domingo a las 2 de la tarde. Y tenemos confirmados los neumáticos con el duro, el blando y el medio. Los equipos ya han pues dado sus preferencias. Destacar, por ejemplo, las diferencias que hay, ¿no? Como siempre, el medio, por ejemplo, 3 neumáticos escogen Nico Hülkenberg y Sergio Pérez. El resto de la parrilla solo cogen un neumático medio. Y luego las diferencias ya saltan un poquito más en el blando y en el super blando. Destaca sobre todo el super blando. Hamilton y Rosberg 8 neumáticos, Vettel y Raikkonen 9, Ricciardo y Verstappen 8 también. Por ejemplo, en Williams cogen 7 super blando. Quizá destaca Nico Hülkenberg y Sergio Pérez, que han cogido bastantes medios comparados con el resto, o sea, 3. Ahora cogen muy poco super blandos, cogen solo 6, digamos que son de los que menos super blandos cogen. Y luego, bueno, pues McLaren Honda con 9, tenemos también pues Felipe Nasser y Ericsson con otros 9 también. Quizá los que menos cogen, aparte de como decía, los Force India, tendríamos a los Williams,
a Magnussen y a Palmer, luego también a Grosjean y a Gutiérrez, y luego, bueno, pues el blando lo cogerían entre 3, 4, 5 neumáticos, ¿no? Del blando. Sobre todo, ya os digo, el super blando es el más codiciado y la verdad es que los equipos pues han ido a cargarse un poco de estos compuestos que parece ser que están gustando mucho. En cuanto a DRS, tendremos doble zona, doble detección. Recordemos que venimos de Hungría con un único punto de detección, doble zona. En este caso, en la línea de meta, tendríamos al final de todo, antes de la primera curva, la detección de la primera zona. Entre la curva 1 y la 2 tendríamos la primera zona de DRS, justo donde cuadra la salida de boxes. Luego tendríamos 4 curvas y ya tendríamos, pues en esa curva muy rápida que hay en la recta opuesta, bueno, recta, semi-recta opuesta a la de llegada, tendríamos la detección justo al principio y a un tercio de esa curva, que es prácticamente casi recta, es un arco muy, muy liviano, tendríamos toda esa segunda zona de DRS muy larga, que justo además acaba en la curva número 6, que prácticamente son 180 grados, la verdad es que muy, muy lenta va a ser esa curva, se va a medir la velocidad máxima en el final de esa zona de DRS, justo cuando empiecen a frenar para esa curva tan lenta, y yo creo que vamos a tener velocidades bastante elevadas en este circuito. Sí, porque desde el 2014 que no lo visitamos, el año pasado no hubo Gran Premio de Alemania. Y claro, los coches desde el 2014 han evolucionado, ahora tienen más potencia y más punta. Y también es una incógnita en ese sentido en cuanto a neumáticos, porque claro, los Pirelli de 2014 con los monoplazas que había en aquella época, pues no son los que hay ahora. Y Pirelli no está muy claro cómo van a reaccionar los neumáticos aquí en Alemania. Y a mí me llama la atención lo que han escogido en Force India, sobre todo los medios, ahí llevarse 3 medios. Vamos a ver, ¿no? Si hay mucha temperatura en Alemania o tal, igual les puede sentar bien a Force India llevarse que tenga más medios, sobre todo pensando en una estrategia de una parada, una cosa así, pues contar con un medio extra, pues sobre todo para probarlos en los libres, una cosa así, y tener amarrarse uno nuevo para carrera, para hacer esta estrategia de una parada, pues puede ser interesante, pero que al margen de esto, lo más normal es lo que ha hecho el resto de escuderías, ¿no? Uno del medio, que es el obligatorio que tienen que tener reservado para la carrera, y después blando o super blando. Ya tu elección, si llevar más super blandos que blandos o tal, pues ya te puedes ir a los 9 que por ejemplo Ferrari, o hasta los 7 de Haas o Renault, o etcétera, etcétera. O sea que vamos a ver, una incógnita, a ver qué temperatura hace, ¿no? Si mucho calor, poco calor, frío, llueve o qué, porque eso también va a hacer que afecte, ¿no? Sobre todo en un terreno un poco desconocido, porque a diferencia de Hungría y los otros grandes premios, es que aquí desde el 2014 no hemos corrido, con lo cual no digo que vamos a ciegas, porque ya sabemos cómo es Hockenheim y tal, pero un poquito sí. Bueno, a mí sí que me trae este circuito, me trae algún que otro recuerdo, porque sí que he estado allí y puedo decir que es un sitio bastante caluroso, ¿eh? Es un circuito pequeño, no en recorrido, sino que está muy, la zona del circuito, la zona del estadio es muy bonita, y luego esa gran recta que termina en esa curva casi de 180 grados, va a dar mucho juego, porque siempre lo ha dado en la salsa de este circuito. La incógnita es ver cómo se comportará Mercedes con Rosberg, ¿no? Espero que le den un trato de favor, porque yo creo que es el sitio especial, por lo menos para no hacerle ningún feo con respecto a Hamilton. Y no sé qué decir.
Alonso y McLaren, pues yo creo que le he escuchado decir que es un circuito que también le viene bastante bien y que es de los pocos que le quedan por aprovechar. Así que, bueno, espero que... Sí, sí, dijo que a partir de que este es su último Gran Premio es un poco tal, después que les quedaría Singapur, Japón y lo que resta de después del parón de verano es todo sufrimiento, ¿no? Con lo cual estamos viendo los mejores momentos de McLaren y vamos a ver cómo acaban aquí antes del parón en Alemania. Tiene buena pinta, ¿no? Es cierto que la parte rápida igual pierde un poquito, pero de la zona del estadio y tal, pues les debería ir bastante bien, ¿no? Y a ver los Red Bull también, que siempre se están quejando de velocidad punta, y oye, pues incluso la cuantifican, ¿no? Que ahora están diciendo que son 47 caballos los que los diferencias de los Mercedes, que tampoco me parece mucho, la verdad, 47, teniendo en cuenta que hace poco estaban diciendo que les faltaban ciento y pico. Eh, Vamos a ver cómo se lo montan Red Bull y Ferrari, porque de momento el duelo, o sea, hemos pasado de ver Ferrari y Mercedes al principio de temporada un poquito, después Ferrari se fue hacia poco y eso se juntó hacia que Red Bull aumentara su nivel y la verdad que está muy interesante el duelo Ferrari-Red Bull. Los cuatro pilotos luchando entre ellos, ¿no? La verdad que está bastante interesante. Sí, lo que pasa es que sí que vemos que la tendencia de Red Bull es quizá un poquito hacia arriba y Sí. la de Mm. Ferrari quizá no tan, va un poco, Está, como mínimo estancada. sí, parece que están un poco frustrados y arriba Beni ha hecho unas declaraciones tras Hungría diciendo que les dejen en paz, que quieren trabajar y que les dejen trabajar para que la cosa mejore, ¿no? Y yo creo que un poco el enemigo lo tiene en casa, porque todas estas filtraciones salen de Ferrari y el enemigo número uno es la prensa italiana, o sea que, tío, te Ah, quejas de vicio. y cuando estas declaraciones así en plan arenga es porque la cosa no va bien. Eso es así. Sí, sí, no va bien fijo, vamos. O sea que... Y, y ya por último comentar si alguien desde luego va a cuesta abajo y sin freno es William. William es que no sé cómo, si sigue así, no sé cómo va a acabar el año, ¿eh? Está perdiendo. Ha perdido mucho. El punch que tenía de la unidad de potencia de Mercedes lo ha perdido, ¿no? Lo ha perdido ya desde la primera temporada, que lo hizo bastante bien, que incluso llegó a ser por ahí la segunda escudería, pues eso se lo ha diluido y está claro que el chasis ahí falla y no sé. O sea, yo No, y creo que tienen que cambiar de pilotos, o sea, hay que cambiar de pilotos. Primer, a principio de la temporada, a principio, bueno, final de pretemporada y principio de temporada, William estaba como no en como el segundo mejor motor o unidad de potencia que venía para empezar la temporada. Luego tendría sus carencias en la aerodinámica y en el chasis, pero es que no Es han cierto solucionado que nada. es cierto que Hungría tampoco se le adapta muy bien y tal, ¿no? Pero ya no es solo Hungría, ¿no? Ya hay, en Austria tampoco fueron ahí y tal, y que siendo un circuito propicio para ellos, ¿no? Recordamos la pole de Massa y la primera línea con botas del 2014. La cuestión yo creo que les falta dinero por un lado, eso por otro y que hay otras escuderías, por ejemplo Force India, que de cada euro que tienen, cada libra que tienen, saben sacar mayor rendimiento a esa libra y Williams en este sentido es de los que les cuesta sacar más rendimiento a la libra que invierten en la escudería. Las cosas como son. O sea, o tienen un gran compañero de viaje como en su momento Renault, BMW y aún así les cuesta, o si no, pues se acaban hundiendo. Y el 2014 le vino aquí Jesús con Mercedes y eso se le está acabando poco a poco, porque Red Bull está fuerte, Toro está fuerte, McLaren está arriba, en fin.
Desde luego va a estar interesante lo que pueda pasar en este Gran Premio y sobre todo, como comentábamos, ese parón que vamos a tener hasta efectivamente el Gran Premio de Bélgica, que será ya a finales de agosto, es decir, que tendremos prácticamente un mes para que los equipos puedan hacer algo o no, o ya se dediquen pues directamente al coche del año que viene y que habrá que ver qué resultado trae. No sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no, lo que podemos hacer es cerrar este desde boxes, en el cual hemos hecho un post y un previo, y ya emplazaros pues para el siguiente programa, que será ya el post de lo que ha ocurrido en Alemania. Yo por mi parte nada más. Bueno, pues si os parece entonces, nada, recordar a los oyentes que desde Vox.es es la web donde digamos que tenemos todo el epicentro de nuestro podcast y que tenemos pues unas formas de conectar que nos recordará Porti y unas redes sociales que nos recordará Manuel. Yo os dejo con ellos y me despido hasta la próxima semana cuando comentemos lo que haya pasado en este Gran Premio de Alemania que tenemos este fin de semana. Un saludo y hasta luego. Bueno, y por mi parte, un saludo a todos. Os recuerdo que tenéis el correo para mayores cuestiones que las de Twitter y estaremos encantados de recibir vuestros correos, cuanto más largo, mejor. Y lo tenéis en @desdeboxepodcast@gmail.com. Un saludo y nos vemos después de Alemania. Y si nos queréis enviar comentarios, dudas, lo que queráis en las redes sociales, nos encontráis como @desdeboxes en Twitter y en facebook.com/desdeboxes en Facebook. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera.